Buenas noches, mis amados. Dios me los bendiga. Dios bendiga sus vidas. Dios bendiga sus hogares, sus familias. Nuevamente estoy acá para que el Espíritu Santo les comparta un tema más, una enseñanza más, basado en la viva palabra de Dios. Acompáñenme a orar. Primeramente, le doy la bienvenida al Espíritu Santo. Dásela tú también ahí donde estés, donde te encuentres, porque el Espíritu Santo está aquí y está allí contigo. Eso no lo dudemos, hermanos, aquel que me escucha. Espíritu de Dios, te doy la bienvenida. Gracias, Señor, por estar en nuestras vidas, porque sabemos que ahora no estamos solos, sino que te tenemos a ti, Señor, para que tú nos guíes, para que tú, Señor, nos enseñes cada día de nuestra vida. Enséñenos, Señor. Ayúdenos, Padre, a ponerlo siempre en nuestras vidas en primer lugar, para que, Señor, usted siempre nos defienda todo el tiempo. Señor, ayúdenos a caminar, ayúdenos a tener siempre esta relación con usted, bendito Padre, y ayúdenos, Señor. En el nombre de Jesús, toma el control, Padre, en estos momentos. Venga a limpiar esta atmósfera, venga a limpiar esos hogares, Padre amado, esos corazones, nuestros corazones. Abra nuestros sentidos espirituales para que su palabra, Padre, pueda ser, en el nombre de Jesús, penetrada hasta lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón. En el nombre de Jesús te recibimos este pan en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vengo a compartirles el tema de los ángeles. ¿Cuántas personas, hermanos, creen en los ángeles? Muchas personas. Yo conozco demasiadas personas, hermanos, dentro de mi familia. No vamos lejos. Igual ustedes, me imagino que en sus hogares quizá alguien que cree en los ángeles, incluso tiene imágenes de ángeles, que no es lo correcto. Creer en los ángeles, hermanos, el tema de hoy es creer en los ángeles. Es bueno, hermanos. ¿Por qué? Porque viene en la palabra de Dios, está escrito en la palabra de Dios, y habla la palabra de Dios de los ángeles. Entonces, ¿cómo debemos manejar este tema? ¿Cómo debemos de creer en los ángeles, en los ángeles de Dios? No pedirle al ángel, no acudir al ángel, sino a Dios. Porque Dios envía ángeles a aquellos que le buscan, aquellos que le temen, aquellos que caminan con Él, aquellos que tenemos una relación a diaria con Él. Si tú quieres ángeles, y no solo uno, mucha gente he escuchado que en específico tiene a un ángel y habla que tiene un ángel, que cada persona tiene un ángel, y están equivocados, porque la palabra de Dios nos dice otra cosa. Y entonces, lo que hoy les viene a compartir el Espíritu Santo, a enseñar sobre todo, es de que debemos de creer en los ángeles, de tal manera creer que ellos nos ayudan a ganar las mejores batallas que tenemos a diarias en nuestras vidas. Cuando nosotros nos están quitando a los ángeles, nos están quitando a Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque Jehová de los ejércitos tiene millones de ángeles, y los ángeles son los ejércitos de Dios. El Salmo 68:17 dice: los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. Habla que hay millares y millares de ángeles, hermanos. Apocalipsis 5:11 nos dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¿Acaso no fue un ángel el que vino a María cuando le anunció que iba a tener
¿sí? Que iba a tener en su vientre a Cristo que venía a salvar al mundo. ¿A poco no un ángel no le habló a Zacarías, ¿sí? Esposo de Elizabeth, la madre de Juan? También eso lo dice en Lucas 1, 6, 30, a José, para decirle que el fruto que llevaba María era del trono de Dios, que venía del Padre, que era del plan perfecto de Dios. En el ministerio de Jesús venían los ángeles y le servían. En Mateo 4:11, ustedes pueden leerlo, hermanos, porque si no nos alargaríamos demasiado. Pero anoten esa cita, Mateo 4:11. Necesitamos aprender a oír la voz de Dios. Entonces tenemos que aprender a leer la Biblia. El diablo quiere que no conozcamos a Dios, pero sí conocerlo a Él a través de lo que aquella persona hace, cayendo en seducciones. Entonces, hermanos, los ángeles son mensajeros y un mensajero es el que da un mensaje. Y si los ángeles del mundo no pueden dar un mensaje, y si el ángel no tiene una función, ¿cómo va a dar ese mensaje? El diablo lo que no quiere es que usemos los ángeles, porque ellos son los que son los guardas de nosotros, los que guardan nuestra espalda, ¿sí? Y yo lo veía, ¿sí?, en todo lo contrario a lo que dice la cita bíblica, donde nos dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cómo no estarán los ángeles a mi alrededor? ¿Sí? Si andamos en obediencia, si caminamos en obediencia y si caminamos y tenemos una relación con el Padre. Como el ejemplo de aquellos que usan guardaespaldas. Si usan guardaespaldas son porque esas personas van a defender a esa persona. ¿Sí? Porque es ilógico que si están ellos y no lo defiende, de nada sirve tener ese guardaespaldas. La función del guardaespaldas es cuidar a esa persona que están a cargo de cuidarlo. Así los ángeles con nosotros. Los ángeles también nos sirven, así como sirvieron a Dios. ¿Por qué? Porque Dios estaba caminando en obediencia, y aquel que camina en obediencia tiene servidores que son los ángeles también. Entonces, ¿qué hace el diablo? Poner miedo para que no entendamos que tenemos un ejército, el ejército de Dios. Cuando nosotros vayamos a orar, decirle a Dios, vengo al trono de Dios y pido a todos los ángeles para que esta batalla hoy la gane. Y los ángeles van a donde nosotros le pidamos al Padre que vayan con nosotros y que hagan con nosotros lo que tienen que hacer, ¿sí? Que es cuidarnos. Entonces el diablo no quiere que sepamos cómo los ángeles trabajan en favor de nosotros, pero él sí quiere que sus legiones de demonios trabajen para ¿qué, hermanos? Para destruirnos. A través de los brujos también el diablo puede transportarlos a más allá de la tecnología, porque el mundo espiritual satánico, eso es lo que hace, trabajar de esa manera, transportarse, y lo podemos ver, hermanos, cuando hemos escuchado, según decimos que son leyendas, pero han sido reales, hermanos, aquellos que se convierten por decirlo así, en cadejo, que muchos lo conocen, más que nada no lo conocen, conocen la leyenda. Entonces, hermanos, la brujería es lo que hace. ¿Por qué? Porque el diablo conoce y él trastoca el diseño de Dios. Él es un imitador, él es un engañador, y hace que aquellas personas que no conocen de Dios usen ese diseño, usen ese plan para hacer cosas de las tinieblas. Entonces, hermanos, lo importante acá es estudiar a profundidad las Sagradas Escrituras, meternos en oración, meternos en ayuno, meternos en la alabanza, meternos cada día
en las cosas de Dios. ¿Para qué? Para llegar a las revelaciones de Dios. Para llegar a las revelaciones de Dios, porque aquellos que estudian el mundo espiritual también tienen revelaciones del mundo espiritual. Como nosotros no podemos tener esas revelaciones si no nos dice nuestro Señor Jesucristo? En Hechos 2:17 al 20 nos dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Tenemos que aprender a buscar de Dios, a caminar con Dios y a conocerlo. ¿Por qué? Porque el diablo comanda a todo el ejército infernal para que los seres humanos se maten entre sí, tengan pleitos, enemistades, trafiquen, violen, secuestren, haya enemistades, lujuria, lascivia, envidia, toda clase de cochinada, de toda clase de basura, toda cosa contraria a Dios, hermano. Cuando nosotros aprendemos a obedecer y a caminar con Dios, a servirle a nuestro Dios, siempre Él mandará ángeles a pelear por nosotros, y nosotros, no moviendo un solo dedo, ganaremos las mejores batallas. En Hebreos 1:7 dice: ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Ellos pelean por nosotros. Lo que Dios quiere que entendamos, hermanos, que tenemos armas y que tenemos que aprender a usarlas. Muchas veces, porque a mí me ha pasado, hermanos, a veces entra el miedo, pero el miedo no es de Dios. Acuérdense que Dios echa fuera el temor, y si echa fuera el temor, porque no es de Dios. En Dios tiene que haber amor, en Dios tiene que haber confianza, y tenemos que aprender a usar esas armas espirituales, porque con esas armas espirituales vamos a ganar las mejores batallas. ¿Sí? ¿Saben lo que hacían? Y en las investigaciones que existen para ganar una batalla, lo primero que hacían, destruir a los hombres que hacían las armas, el enemigo. Destruían a los que hacían las espadas, los que afilaban las espadas, porque sin armas el soldado no podía ir al campo de batalla. Después destruían a los soldados y dejaban a los más débiles, y los más fuertes se los llevaban como esclavos a sus naciones. Lo mismo está ocurriendo en el mundo espiritual, donde el diablo nos ha quitado muchas veces la autoridad, donde ha puesto las armas con las que nosotros podemos vencer. Él nos las ha robado o ha escondido, porque para eso Él vino, para robar, ¿sí? Engañar, matar y destruir, para usarlas, ¿sí? Por eso los brujos usan esas armas, los actos proféticos, todo lo que Dios quiere para que nosotros lo usemos. Él los está usando, Él nos ha venido ganando ventaja. ¿Por qué, hermanos? Porque no leemos la Biblia, porque no nos metemos con el Señor, porque no mantenemos esa relación para conocer esas revelaciones, esos misterios que no son para todos, sino para aquel que busca intensamente la presencia de nuestro Dios. Sí, pero si por el enemigo fuera, el diseño de Dios, sí, fuera destruido. Pero hoy en día hay hombres y mujeres como tú y yo, podemos ahora levantarnos en ayuno, en oración, en victoria, hermanos. Tenemos que aprender a caminar con Dios, no solamente fe. Sí es buena la fe, sí es buena la fe, pero muchas veces por eso batallamos, por eso tardamos en que Dios nos responda, y por misericordia nos responde, hermanos. Pero muchas veces yo me he dado cuenta que hemos sufrido tanto, ha pasado tanto tiempo, y muchas veces el enemigo viene a minar nuestra fe, y decimos: ¿por qué no veo respuesta? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué si oro tanto? ¿Por qué si esto? Porque tenemos que aprender a
vivir una vida primeramente en santidad, buscando de Dios, creyéndole a Dios y usando las armas espirituales. Y tenemos que levantarnos como guerreros y pelear por nuestras familias, por nuestros hijos, porque, vuelvo a repetirles, hoy en día todo está aumentando, la maldad está aumentando, las modas están aumentando para mal y no para bien, hermanos. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a vivir con Dios de una manera que a Dios le agrade, hermanos. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque los ángeles de Dios, como dice su palabra, acamparán alrededor de nosotros y nos van a defender. Entonces, hermanos, tenemos que creer también en los ángeles, que los ángeles existen y que los ángeles están a disposición de nosotros. Tenemos que recordar que si Dios nos dio autoridad y si Dios nos dijo que mayores cosas haríamos en su nombre, ¿sí? No porque fuéramos mayores que Él, porque el tiempo quizá Él no le alcanzó para mostrarnos tantas cosas. Es como dice un texto bíblico, que la Biblia no se alcanzó a escribir todos esos milagros que hizo el Señor, cuánto tiempo no pasó el Señor y cuántos milagros se hallan en la Biblia, en los nuevos evangelios que están plasmados ahí, pero que sin duda alguna hubieron tantas cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo que no se cuenta en la Biblia, pero para eso vienen las revelaciones y los misterios y aquellas cosas que están reservadas para aquellos que le buscan. Si queremos conocer el mundo espiritual, si queremos conocer esos misterios, si queremos llegar a las revelaciones de Cristo, tenemos que meternos con Dios de una manera sincera, honesta, sobre todo de una manera rendida, humilde ante Dios. ¿Por qué? Porque siendo humilde, siendo obediente, el Señor nos va a mostrar todas esas revelaciones. En Juan 1:51 dice, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. De aquí en adelante veréis el cielo abierto. De aquí en adelante, esas palabras, hermanos, es para ahorita, es para siempre, que tenemos que aprender a abrir los cielos, tenemos que aprender. Y si se abren los cielos, los ángeles van a bajar. Entonces los ángeles descienden en ayuda de nosotros, del pueblo de nuestro Dios. Por eso muchas veces nos preguntamos por qué no avanzo, por qué nuestros hijos se están perdiendo, por qué mi hijo no veo resultado en él, por qué. Porque a veces estamos declarando palabras de maldición porque no conocemos la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios nos dice que nuestra lengua tiene poder y en la lengua está la vida y está la muerte. Y si tú no lees la palabra, pues no lo vas a saber. Ahora yo te lo estoy compartiendo, el Señor te está compartiendo, el Señor te está diciendo a través de esa enseñanza, pero tienes que abrir tus sagradas escrituras y comprobar, confirmar esta palabra. ¿Y para qué? Para que también tú te llenes de la palabra, uses la palabra y puedas usar esas armas espirituales como el declarar palabras de bendición y no de maldición, palabras de vida y no de muerte. Tener cuidado como hablar a nuestros hijos, porque muchas veces y por mucho tiempo, por la ira, por el enojo, hemos hablado por el enojo. Hay un dicho muy cierto, secular, que por la ira a veces uno habla cosas que luego uno se arrepiente. ¿Por qué? Porque en ese momento no estás consciente y la ira te hace hablar. Por eso precisamente tenemos que aprender a conocer la palabra y a usar esa arma espiritual de la lengua. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a usar esas armas espirituales. Tenemos que recuperar el diseño de Dios y el diseño sobre todo de la iglesia. ¿Por qué? Porque hoy en día las iglesias
Unos creen una cosa, otros creen otra, hermanos, y yo me he dado cuenta, por ejemplo, los testigos de Jehová no creen en el ayuno, no creen, y cuando es una arma poderosa para poder ser liberado, para poder avanzar. Dios nos dice en su palabra, en nada estemos afanosos, tenemos que ser mujeres y hombres valientes, aptos para la guerra, y así como Dios, los ángeles venían y le servían después de un ayuno de 40 días, así es para nosotros cuando nos metemos con Dios, cuando negociamos con el Padre. Los ángeles vienen y nos sirven, hermanos, y podemos decirle, y si la palabra de Dios dice que los ángeles son servidores, entonces pueden servirme. Puedo decirle al Padre, puedo decirle a los ángeles que vengan en mi ayuda, pero al Padre decirle, manda a tus ángeles para que me ayuden, manda a tus ángeles para que me sirvan en esto y en el otro. Claro, cosas para bien, cosas para ayudarme a liberarme, a salir de un problema, a salir en defensa de los hijos de Dios. ¿Cómo hacen los países, hermanos? Negocian, y cuando un país pide ayuda al otro, si está dispuesto, este país se la da, o esta nación. ¿Qué digamos nuestro Padre, hermanos? ¿Qué digamos nuestro Padre después de tener siempre una relación diaria, después de estar en sus negocios? ¿Sí? Recuerden cuando Jesús le dijo a María, le dijo a Jesús, a José, que lo andaban buscando, y dijo, en los negocios de mi Padre es donde me conviene estar. Entonces tenemos que aprender a estar en estos negocios, a estar aprendiendo de la palabra de Dios. Ese es negociar, y negociar es pedirle al Padre, pero también tengo que darle al Padre. ¿Por qué? Porque es hermoso pedirle al Padre, porque para eso está el Padre, para que nosotros le pidamos. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? También tenemos que darle, que ofrecerle a Dios. Y mucha gente está acostumbrada hoy en día a pedir y a pedir y a pedir, porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso, porque Dios para eso está. No, hermanos, tenemos que aprender a ser responsables como hijos de Dios. ¿Qué hacemos con nuestros hijos cuando ellos nos piden algo? Muchas veces les decimos a nuestros hijos, ya te lo ganaste o no te lo mereces. Entonces, hermanos, Dios nos da las cosas siempre y cuando también nosotros estemos dispuestos a ofrecer nuestra vida, a ofrecer nuestra voluntad. Sí, entonces les decía, ese secreto, el secreto con el que la de las armas espirituales, que es el ayuno, que es pedirle, ¿sí?, a Dios en la ayuda de los ángeles, porque los ángeles para eso también están, para servirnos, hermanos. Así como Jesús venían los ángeles y le servían después de un ayuno. Entonces tenemos que aprender a tener esa comunión con Dios, a conocer al Padre, a conocerlo a través de su santa palabra. En Hechos 12, el ángel llegó y liberó a Pedro. Entonces, hermano, la función del ángel es ayudarnos. No que tú lo tengas como un amuleto, como una imagen en tu pared. No, hermano. Eso no es así. El mundo espiritual, la palabra de Dios lo dice, espiritual. Y la palabra de Dios dice que Dios busca verdaderos adoradores que lo busquen en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. No que lo busquemos a través de una imagen, no que lo busquemos a través de un bulto, no que lo busquemos a través de un pedazo de madera, no que lo busquemos a través de un pedazo de yeso. Hermanos, Dios no está ahí. Dios es espíritu, y los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Así también los ángeles. Los ángeles no hay necesidad que lo tengamos en la pared, un ángel acá, un ángel allá, es que cuida mi casa. No, hermano. Los ángeles van a venir, y no solo uno, no solo dos, van a venir millones de ángeles. El Señor dijo, sí, cuando lo tentó el enemigo. Cuando lo tentó el enemigo, dijo el Señor, ¿acaso no sabes que mi Padre no podrá mandarme? ¿Sí? Esos ángeles
12 legiones de ángeles, dijo, no solamente una legión, 12 legiones de ángeles. ¿Cuánto es 12 legiones de ángeles? Imagínense, hermanos. Si una legión cuenta, sí, que algunos dicen que son de 6,000, otros de 7,000. Bueno, yo leí en las Sagradas Escrituras cuando liberó al endemoniado Caradeno y mandó, ahora sí que por petición de los demonios, no me mandes al abismo, mándanos al hato de cerdos. Y el hato de cerdos eran 2,000 cerdos que se fueron al despeñadero, se precipitaron al despeñadero. Entonces eran 2,000 demonios, o quizás más, pero me imagino yo que así es de 1,000 hacia arriba. Pueden ser 1,000, pueden ser 2,000, pueden ser 6,000, 7,000. La cuestión que nosotros tenemos a la disposición los ángeles, hermanos. Tenemos a la disposición los ángeles, pero tenemos que vivir cerca siempre de Dios. Tenemos que dejar el chisme, tenemos que dejar la contienda, tenemos que dejar el amor al dinero, las enemistades, los pleitos, el vicio, las drogas, hermano. Todo eso es el diseño del Padre de las tinieblas, no del Padre de las luces. El Padre de las luces te invita a ser obediente, a hacer lo bueno, a amar a tu prójimo, a amar a aquel que te aborrece. No a pelear, no a tomar venganza, no a vengarte, no a lanzar una sarta de crucerías, de odiar a la gente y a pelear con tu esposa, a pelear con tus hijos. Eso nos lo dice el Padre ahora. Cuando nos venimos a las Sagradas Escrituras, las Sagradas Escrituras nos desnuda lo que somos, hermano. Por eso es importante que tú leas la palabra de Dios. Y así como Pedro fue liberado de la cárcel, llegó el ángel, dice, y fueron rotas las cadenas y Pedro fue liberado. Aquí está hablando, hermanos, que los ángeles nos sirven para la liberación. ¿Quieres ser tú liberado? ¿Quieres ser tú liberado de la esclavitud donde te tiene el enemigo, en las drogas, en el vicio, en la prostitución, en el adulterio, en que no puede dejar de ver a una mujer cuando va en minifalda, cuando va con short, cuando va, hermano? Eso es lujuria, esa es lascivia. Pero cuando venimos al Padre, venimos a alabarnos en su presencia y los ángeles de Dios vienen y nos ayudan a liberarnos. Así que, hermanos, tenemos que usar todas las armas espirituales en las que el Señor nos habla en su santa palabra. Así que yo te invito a que si quieres esos millares y millares de ángeles a tu alrededor, que acampen a tu alrededor, que duermas tranquilo, que cuando tú salgas y tu casa quede sola, Dios la cuida, hermanos. Ten fe, porque los ángeles de Dios están ahí para servirnos. ¿Por qué? Porque están a favor de nosotros, de los hijos del pueblo de Dios. Te invito a que tú sigas adelante en esa vida espiritual. Y pues le damos gracias al Padre por esta enseñanza, porque también a mí me ha enseñado en este hermoso día. Y prosigo a la meta, como decía Pablo y en las Sagradas Escrituras, no porque sea yo ya perfecta, sino porque Dios cada día me está mostrando su gloria y me está enseñando a caminar de una manera correcta, de una manera agradable a Dios. Y aquí estoy, acá estamos, hermano. Y yo te invito a que ores en esta noche al Padre. Padre, gracias, Señor. Espíritu Santo, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. Ven, Señor, a quitar toda atadura mental sobre todo, porque muchas veces nos limitamos cuando el mundo espiritual, bendito Dios, está avanzando cada día más. ¿Por qué? Porque el enemigo, Señor, el que se mete con el enemigo le descubre cosas, Señor, que las personas pueden hacer en el mundo espiritual satánico, Señor, y cosas, revelaciones que Él se las revela, pero cosas negativas que los van a llevar a la muerte eterna, porque Él no se quiere ir solo. Bendito Dios, ven a quitar
toda atadura mental. Ven a quitar, bendito Dios, todo miedo. Ven a quitar, bendito Dios, toda ignorancia. Ayúdenos, Padre, a caminar con usted. Y hoy decretamos, Padre amado, que quitamos toda legalidad, toda acta de los decretos contraria a nosotros, Padre. Hoy la rompemos en tu nombre. Toda esa legalidad que le hemos dado al enemigo de pleito, de contiendas, de iras, de celo, de maldicencia, de desamor, de odio, de rencor, en el nombre de Jesús. Hoy, Padre, le quitamos ese derecho al enemigo. Y hoy, por el entendimiento, Padre, que tú nos has dado, por esa revelación, Padre, que tú nos vuelves a dar, bendito Dios, porque tú eres bueno, Señor, y tú no quieres que nadie se pierda, y quieres tú que lleguemos al arrepentimiento todos los hombres. A ti, bendito Dios, te pedimos en esta noche, te pido, bendito Dios, que aquellas personas que escuchan y todo el mundo, todas las naciones, Padre, puedan llegar a ese arrepentimiento genuino y puedan usar esas armas espirituales, porque un soldado debe tener armas y debe de usarlas, no nada más portarlas, sino usarlas, bendito Dios, valerosamente. Enséñenos a usar todas esas armas espirituales y bendito Dios, ayúdenos a ganar las mejores batallas, bendito Padre, porque tú eres Jehová de los ejércitos y tú acampas alrededor de nosotros y nos defiende con esos millares y millares de ángeles. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este pan. Ayúdenos, Señor, a crecer y a madurar y a poder ser hacedores de su santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, y compartan este video y no se olviden de suscribirse. Si tú no te has suscrito, suscríbete a este canal, porque aquí vas a encontrar la verdad que el Espíritu Santo nos está enseñando. Dios los bendiga y no se olviden dejar sus comentarios en esa cajita.